Existe un momento exacto en el que quien te dejó comienza a derrumbarse por dentro. No es cuando cierra la puerta, no es cuando bloquea tu número, ni siquiera es cuando publica fotografías fingiendo felicidad. El momento exacto ocurre cuando comprende, en la frialdad de la madrugada, que ya no existe ninguna reacción de tu parte, que el silencio que dejaste no es estrategia, es indiferencia genuina, y esa indiferencia les devora, porque verás, el ser humano está programado para sentirse seguro cuando puede predecir el comportamiento del otro. Necesitamos saber que ocupamos un espacio en la mente ajena. Cuando alguien se va, lo hace con una certeza silenciosa, que seguirás ahí, orbitando, esperando, sufriendo. Esa certeza les otorga poder, les permite dormir tranquilos, les confirma que fueron importantes. Pero cuando tú rompes ese patrón, cuando desapareces sin drama, sin súplicas, sin mensajes nocturnos, algo colapsa en su arquitectura emocional. Y es entonces cuando comienza el pánico. No el pánico ruidoso, no el que grita o llora, sino el pánico silencioso, ese que carcome desde adentro. El pánico de quien acaba de perder el control de una narrativa que creían dominar. Porque al irte sin perseguirles, les arrebataste el papel protagónico en tu historia, y ahora son ellos quienes orbitan en el vacío, buscando señales de que aún existen en tu universo. Hoy vamos a diseccionar las 7 señales que exponen ese pánico interno, no para que vuelvas con ellos, sino para que comprendas la dinámica de poder que acabas de invertir, para que reconozcas tu propia fortaleza y para que jamás vuelvas a dudar de que el silencio, tu silencio, es la forma más sofisticada de poder. El mecanismo del pánico, la psicología de la pérdida de acceso. Antes de adentrarnos en las señales, necesitas comprender el mecanismo psicológico que las genera. Cuando alguien termina una relación, su cerebro realiza un cálculo inconsciente. Evalúa pérdidas y ganancias, y en ese cálculo siempre asume que mantiene acceso a tu atención, que podrá regresar cuando lo desee, que serás tú quien sufra la ausencia mientras ellos exploran otras opciones, otras personas, otras versiones de una vida que creen mejor sin ti. Esta es la ilusión de control. Pero esa ilusión se construye sobre una premisa falsa, que tu valor dependía de su presencia, que sin ellos te desmoronarías, que tu identidad estaba tan fusionada con la relación que su partida te dejaría en ruinas. Y cuando tú, en lugar de colapsar, te elevas, cuando en lugar de perseguir te retiras con dignidad, cuando en lugar de implorar, simplemente sigues adelante como si nunca hubieran existido, se produce una fractura en su psique. Los psicólogos conductuales lo llaman extinción del refuerzo. Ellos esperaban una reacción. Necesitaban tu dolor como validación de su importancia. Tu sufrimiento era el combustible de su ego, pero tú les negaste ese suministro. Y ahora, como cualquier organismo privado de un estímulo esperado, entran en modo de búsqueda desesperada. El pánico no es amor. Es adicción a la atención que ya no reciben. El pánico no es arrepentimiento genuino. Es el terror de haber perdido algo cuyo valor no calcularon correctamente. Y las 7 señales que estás a punto de conocer son las grietas visibles de ese terror interno. Son los intentos desesperados de recuperar acceso a tu energía, a tu tiempo, a tu consideración. Pero aquí está la verdad que los estoicos comprendieron hace más de 2000 años. Quien necesita validación externa es esclavo. Quien se basta a sí mismo es libre. Ahora, descifremos las señales. Señal 1. La vigilancia digital obsesiva. La primera señal es sutil pero inequívoca. De repente notas que visualizan todas tus historias, que tu perfil aparece en la lista de visitas recientes, que cada publicación tuya recibe una visualización casi instantánea, aunque nunca dejen reacción ni comentario.
Están ahí, en las sombras digitales, consumiendo cada fragmento de información sobre tu vida. ¿Por qué lo hacen? Esta conducta revela una necesidad patológica de monitoreo. En términos de psicología conductual, están buscando evidencia de tu estado emocional. Necesitan saber si sufres, si has seguido adelante, si hay alguien más. Cada historia que publicas es analizada con intensidad forense. ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Esa risa es genuina o fingida? ¿Esa foto con amigos es real o es una máscara? Pero la verdad más profunda es esta. Están buscando una grieta en tu armadura, un momento de debilidad que justifique su regreso. Porque si tú estás destrozado, ellos pueden regresar como salvadores. Si estás desesperado, pueden volver desde una posición de poder. Pero si estás floreciendo, si tu vida parece más plena sin ellos, entonces su decisión de irse se convierte en el peor error de sus vidas. Y ese pensamiento les atormenta. La vigilancia digital es la forma moderna de la obsesión. Es la manera en que intentan mantener control sin exponerse al rechazo. Pueden observarte sin arriesgar su orgullo. Pueden consumir tu energía sin dar nada a cambio. Es vampirismo emocional en su forma más cobarde. ¿Cómo debes actuar tú? Aquí es donde la filosofía estoica te ofrece una herramienta letal, la indiferencia cultivada. No bloquees, no restrinjas. Eso les daría información que aún te afectan. En cambio, vive como si no existieran. Publica tu vida no para ellos, sino para ti. Documenta tu crecimiento no como venganza, sino como celebración genuina de tu evolución. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Aplicado aquí significa: no te conviertas en alguien obsesionado con demostrarles nada. No diseñes tu vida para que ellos se arrepientan. Diseña tu vida porque eres el arquitecto de tu propia excelencia. Y cuando notes esa vigilancia, sonríe internamente, porque cada vez que abren tu perfil, confirman que perdieron algo valioso. Cada visualización es una declaración silenciosa de su derrota. No necesitas decir nada. Tu progreso habla por ti. Tu paz les grita su error. Recuerda, quien necesita espiar ha perdido acceso legítimo, y quien ha perdido acceso legítimo no merece ni un segundo de tu consideración consciente. Señal 2. Los mensajes aparentemente casuales. Después de semanas, quizás meses de silencio total, aparece un mensaje: «Hola», o «¿Cómo estás?», o el clásico «Vi esto y pensé en ti». A veces es más elaborado, una pregunta sobre algo trivial que compartieron en el pasado, un pretexto tan transparente que insulta tu inteligencia. ¿Por qué lo hacen? Este mensaje no es casual, es una sonda, una prueba cuidadosamente diseñada para medir tu temperatura emocional. Detrás de esas palabras, aparentemente inocuas, hay una pregunta desesperada. ¿Sigo teniendo poder sobre ti? Responderás: ¿con qué rapidez? ¿Con qué tono? En psicología esto se llama hoovering, término derivado de la marca de aspiradoras Hoover, porque intentan succionarte de vuelta a su órbita. No porque te amen, no porque hayan tenido una epifanía sobre tu valor, sino porque la ausencia de tu atención creó un vacío que necesitan llenar. Aquí está la crueldad invisible de este acto. Saben que si respondes, incluso con frialdad, han logrado algo. Han confirmado que aún pueden acceder a ti, que aún ocupas espacio mental suficiente para redactar una respuesta. Tu respuesta, cualquier respuesta, es oxígeno para su ego asfixiado. Y aquí está la parte que debes grabar en tu mente. Este mensaje no llegó porque finalmente comprendieron tu valor. Llegó porque finalmente sintieron tu ausencia. No es que tú seas importante, es que tu indiferencia se volvió insoportable. ¿Cómo debes actuar tú? Epicteto enseñaba: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Aplícalo aquí. Ese mensaje no es una mano extendida,
es un anzuelo, y tú no eres un pez. La respuesta estoica perfecta es el silencio, no por orgullo herido, no por venganza, sino porque genuinamente no tienes nada que decir, porque has integrado tan profundamente la lección de su partida que su regreso es irrelevante. Si respondes, hazlo solo si puedes hacerlo con completa neutralidad emocional. Si hay un ápice de esperanza, de dolor, de necesidad de validación en tu respuesta, entonces no estás listo. Entonces ese mensaje aún tiene poder sobre ti, y otorgar poder al otro es traicionarte a ti mismo. Pero idealmente deja que el mensaje permanezca sin leer, o léelo y no respondas, porque tu silencio comunica un mensaje más potente que cualquier palabra. Ya no existes en mi sistema de prioridades. Y esa declaración silenciosa es devastadora para quien busca validación. Recuerda, contestar no te hace educado, te hace disponible. Y tú ya no estás disponible para quien eligió tu ausencia. Señal 3. La súbita aparición en espacios compartidos. De repente, comienzan a aparecer en lugares donde saben que estarás. Ese café que frecuentas, el gimnasio donde entrenas, esa reunión social a la que siempre asistes, y cuando se encuentran, fingen sorpresa. ¡Qué casualidad!, dicen, con una sonrisa que no alcanza los ojos. ¿Por qué lo hacen? No hay casualidad, hay cálculo. Esta es una táctica de reposicionamiento físico. Al colocarse en tu espacio, intentan forzar interacción, porque en el mundo digital pueden ser ignorados con facilidad. Pero en persona, tu educación, tu incomodidad social, tu programación cultural de cortesía, todo eso trabaja a su favor. Detrás de esta maniobra hay una comprensión manipuladora de la psicología humana. Es más difícil ignorar a alguien cara a cara. Es más difícil mantener frialdad cuando están físicamente presentes. Esperan que la proximidad rompa tu fortaleza, que un momento de debilidad social les abra una puerta que el tiempo y la distancia habían cerrado. Pero hay algo más oscuro aquí. Esta señal revela que han estado pensando en ti con suficiente intensidad como para planificar encuentros. Han invertido tiempo mental en predecir tus movimientos, han reorganizado sus propias rutinas para intersectar con la tuya. Eso no es amor, es obsesión disfrazada de nostalgia. La diferencia es crítica. El amor respeta límites. La obsesión los viola sistemáticamente. ¿Cómo debes actuar tú? Los estoicos valoraban la virtud de la ecuanimidad, la capacidad de mantener equilibrio emocional ante cualquier circunstancia. Cuando te encuentres en esta situación, la ecuanimidad es tu escudo. Salúdalo si es inevitable, pero mantén la interacción en el territorio de lo superficial. Sé cortés como lo serías con un desconocido. No frío, porque la frialdad revela emoción congelada, sino neutral, porque la neutralidad revela que la emoción ya no existe. Hola, que estés bien, y continúa con tu actividad. No elabores, no preguntes por su vida, no compartas detalles de la tuya. Reduce la interacción a su mínima expresión funcional y sigue adelante, como si fuera alguien que conociste brevemente hace años y cuyo nombre apenas recuerdas. Y si la aparición se repite, reconoce el patrón. Considera cambiar tus rutinas temporalmente si es necesario, no porque huyas, sino porque valoras tu paz más de lo que valoras la comodidad de la rutina. El guerrero estoico elige sus batallas, y algunas batallas se ganan simplemente no presentándose al campo de combate. Tu presencia no es un derecho que ellos puedan reclamar, es un privilegio que perdieron. Señal 4. El desfile de la falsa felicidad. Ahora sus redes sociales explotan en actividad, fotos con nuevas personas, publicaciones sobre lo increíble que es su vida, citas filosóficas sobre nuevos comienzos, todo diseñado cuidadosamente para proyectar una imagen de felicidad absoluta.
Y curiosamente, esta explosión de contenido comenzó exactamente cuando dejaste de reaccionar a su existencia. ¿Por qué lo hacen? Este es el mecanismo de defensa más transparente del ego herido, la sobremejora. En psicología se conoce como proyección de felicidad reactiva. No están documentando su vida, están construyendo una narrativa dirigida específicamente a ti. Cada publicación es un mensaje cifrado. Mira lo bien que estoy sin ti. Pero aquí está la paradoja devastadora. Si realmente estuvieran bien, no necesitarían anunciarlo. La verdadera felicidad no requiere audiencia. La verdadera paz no necesita publicidad. Quien está genuinamente completo no busca validación externa. Este desfile es la evidencia más clara de vacío interno. ¿Están intentando convencerte? Sí. Pero más importante, están intentando convencerse a sí mismos. Cada foto, cada publicación es un intento desesperado de hacer real una ficción, de creer su propia propaganda. Y aquí está la ironía cruel. Cuanto más se esfuerzan por demostrar que están mejor sin ti, más confirman que sigues siendo el centro gravitacional de su realidad emocional. Porque si realmente hubieran seguido adelante, tú no serías parte de su ecuación, ni siquiera serías una variable en sus decisiones sobre qué publicar. ¿Cómo debes actuar tú? Los estoicos entendían que la opinión de otros sobre nosotros no cambia nuestra naturaleza esencial. Del mismo modo, la performance de otros no altera tu realidad. Su desfile de felicidad es irrelevante para tu evolución. No reacciones, ni con likes, ni con comentarios, ni siquiera con visualizaciones conscientes de su contenido. Si las redes sociales te muestran sus publicaciones, desliza sin detenerte. Trátalas con la misma indiferencia con la que tratas los anuncios publicitarios. Ruido de fondo sin significado. Y si descubres que aún sientes algo al ver ese contenido, si hay una punzada de celos o de dolor o de curiosidad, entonces esa es tu señal para trabajar internamente. Porque esa reacción no habla de ellos, habla de trabajo interior que aún necesitas completar. Séneca escribió: un hombre sabio no pierde nada si se tiene a sí mismo. Aplícalo. Su felicidad o su sufrimiento no suma ni resta nada a tu existencia. Son líneas paralelas que ya no se intersectan, y líneas que no se intersectan no pueden afectarse mutuamente. Deja que construyan su teatro. Tú no eres espectador de su obra. Eres protagonista de la tuya. Si has llegado hasta aquí y has decidido recuperar el control de tu destino, escribe en los comentarios la frase: mi silencio es mi poder. Al hacerlo, le estás declarando a tu subconsciente que ya no eres un espectador, sino el arquitecto de tu propia paz. Señal 5. Las preguntas a través de terceros comienzan a usar intermediarios. Amigos mutuos se convierten en vehículos de información. Me preguntó por ti. Mencionó que le gustaría saber cómo estás. Dijo que piensa mucho en ti. Estos mensajeros aparecen con frecuencia sospechosa, siempre con el mismo objetivo: establecer un puente de comunicación que tú has destruido deliberadamente. ¿Por qué lo hacen? Esta táctica revela cobardía disfrazada de prudencia. No tienen el coraje de enfrentar tu posible rechazo directo, entonces reclutan soldados para su causa. Utilizan la lealtad de otros, la buena voluntad de amistades compartidas, como escudos contra su propia vulnerabilidad. Pero hay una manipulación más sutil aquí. Al involucrar terceros, intentan crear presión social. Buscan que la comunidad compartida se convierta en su aliada. Esperan que alguien te diga: dale una oportunidad, está sufriendo. Todos merecen un segundo intento. Intentan weaponizar la empatía de otros contra tus límites. Esta señal también expone algo oscuro sobre su carácter. Están dispuestos a poner a otros en posiciones incómodas para servir su agenda. No les importa que esos amigos mutuos ahora carguen con información que no pidieron,
con secretos que no desean, con la responsabilidad de ser mediadores en un conflicto que no les pertenece. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. Si realmente valoraran lo que perdieron, no tendrían el coraje de enfrentarte directamente. No asumirían el riesgo del rechazo como parte del precio de su arrepentimiento. El hecho de que usen intermediarios te dice que aún operan desde la cobardía. Y la cobardía nunca cambia, solo encuentra nuevas máscaras. ¿Cómo debes actuar tú? Establece límites claros con esos terceros, no con enojo, sino con firmeza tranquila. Diles: aprecio tu preocupación, pero ese capítulo está cerrado. No necesito actualizaciones sobre su vida, ni deseo que transmitas información sobre la mía. Te pido que respetes eso. Esta respuesta logra varias cosas simultáneamente. Primero, protege tu paz al detener el flujo de información no solicitada. Segundo, comunica a través de esos intermediarios que tus límites son serios. Tercero, y más importante, libera a esas personas de un papel que nunca debieron asumir. Los estoicos valoraban la claridad en las relaciones. Confusión es el terreno donde florece la manipulación. Claridad es la luz que la expone. Sé claro, no dejes espacio para malentendidos. Tu posición no está abierta a negociación a través de representantes. Y si esos terceros insisten, si se convierten en portavoces persistentes de la otra persona, entonces debes cuestionar su lealtad hacia ti. Porque los verdaderos amigos respetan tus decisiones incluso cuando no las entienden completamente. Los verdaderos amigos no se convierten en agentes de quien te causó dolor. Tu vida no es una democracia donde otros votan sobre tus decisiones emocionales. Es una monarquía donde tú eres el único soberano. Señal 6. La revelación estratégica de problemas. De repente están luchando. De repente todo se desmorona. Y de alguna manera, siempre de alguna manera, tú te enteras. Quizás te lo dicen directamente en un momento de supuesta debilidad. Quizás publican crípticos sobre tiempos difíciles. Quizás, nuevamente, esos intermediarios aparecen con reportes de crisis. ¿Por qué lo hacen? Esto es manipulación emocional en su forma más calculada. Están activando tu circuito de empatía, tu instinto de protección, tu historia compartida de cuidado mutuo. Saben que fuiste alguien que se preocupaba, alguien que ayudaba, alguien que no podía ver a otros sufrir sin extender la mano. Están apostando a que esa versión de ti aún existe, que tu compasión puede ser el caballo de Troya a través del cual reingresen a tu vida. No necesariamente como pareja, al menos no inicialmente. Primero, como alguien que necesita apoyo, luego como amigo. Eventualmente esperan como algo más. Pero aquí está lo que necesitas entender con claridad quirúrgica. Si estos problemas fueran genuinos, y su búsqueda de tu apoyo fuera honesta, no estarían calculando el timing, no estarían esperando el momento estratégicamente correcto para revelártelos. El sufrimiento real no espera la audiencia perfecta. Esta táctica también revela algo sobre cómo te perciben, como un recurso. No como una persona con sus propios límites y necesidades, sino como una fuente de soporte emocional que pueden extraer cuando lo necesiten. Es utilización disfrazada de vulnerabilidad. ¿Cómo debes actuar tú? Aquí es donde la filosofía estoica sobre las relaciones tóxicas se vuelve crucial. Marco Aurelio escribió sobre la importancia de reconocer qué está bajo tu control y qué no lo está. Los problemas de esa persona no están bajo tu control. Su bienestar no es tu responsabilidad. Su crisis no es tu llamado. Si te buscan directamente con sus problemas, puedes responder con cordialidad distante. Espero que encuentres la ayuda que necesitas y nada más. No te conviertas en su terapeuta, no te ofrezcas como salvavidas, no permitas que tu empatía sea secuestrada.
Y si te encuentras pensando, pero realmente podrían estar sufriendo, recuerda esto. Tienen familia, tienen amigos, tienen recursos. Si acuden a ti específicamente es porque buscan algo más que ayuda. Buscan reconexión. Y tú no estás disponible para eso. La compasión no requiere proximidad. Puedes desearles bien desde la distancia. Puedes esperar que encuentren paz sin ser tú quien la proporcione. El estoicismo no es crueldad. Es sabiduría sobre dónde colocar tu energía limitada y valiosa. No eres responsable de rescatar a quien eligió abandonar el barco. Señal 7. La confesión tardía de tu valor. Finalmente, si todas las señales anteriores fallaron, llega esta. La declaración explícita. Te dicen lo que perdieron, te enumeran tus cualidades, te confiesan que cometieron un error, que ahora entienden lo especial que eras, que nadie más se compara, que quieren otra oportunidad. Y todo esto viene envuelto en lágrimas, en nostalgia, en promesas de cambio. ¿Por qué lo hacen? Esta es la carta final en su mazo. La vulnerabilidad fabricada como herramienta de reconquista. Y sí, dije fabricada, porque si este reconocimiento fuera genuino, habría venido acompañado de cambio real, demostrado en el tiempo, no de palabras desesperadas en un momento de pérdida. Aquí está la verdad incómoda. No te valoran más ahora, simplemente te extrañan más. Hay una diferencia abismal. Valorar es reconocer cualidad intrínseca. Extrañar es sentir ausencia de beneficio. Uno está centrado en el otro está centrado en el yo. Esta confesión revela que finalmente enfrentaron las consecuencias de su elección, que la vida sin ti no fue la fantasía que imaginaron, que otras opciones fueron decepciones, que la libertad que buscaban resultó ser soledad disfrazada. Y ahora, en lugar de hacer el trabajo interno de comprender por qué tomaron esa decisión, en lugar de crecer desde la experiencia, simplemente quieren rebobinar. Quieren regresar a la comodidad de lo conocido. Pero tú no eres un refugio para quien te usó como experimento. No eres el plan B de nadie. No eres el puerto seguro para quien decidió navegar otras aguas y ahora regresa con el barco dañado. ¿Cómo debes actuar tú? Esta es la prueba definitiva de tu transformación estoica. Puedes escuchar estas palabras, estas confesiones de tu valor, estas promesas de cambio y permanecer inmutable. Puedes reconocer la tentación de creer, de dar otra oportunidad, de pensar finalmente entendieron y aún así elegir tu propia paz. Epicteto enseñaba que la libertad viene de soltar lo que no podemos controlar. No puedes controlar que hayan tenido una epifanía. No puedes controlar que ahora te valoren. Lo único que controlas es tu respuesta. Y tu respuesta debe estar anclada no en su cambio aparente, sino en tu propio crecimiento real. Pregúntate, ¿quién eras cuando estabas con esa persona? ¿Eras la mejor versión de ti mismo? ¿O estabas constantemente adaptándote, minimizándote, esperando ser suficiente? Y ahora, ¿quién eres en su ausencia? ¿Has crecido? ¿Has encontrado paz? ¿Has reconstruido tu identidad sobre bases más sólidas? Si la respuesta es que eres mejor ahora, más fuerte ahora, más completo ahora, entonces ya tienes tu respuesta sobre si deben regresar. Puedes agradecer sus palabras, puedes reconocer que requirió coraje expresarlas, pero también puedes con firmeza absoluta declinar. Aprecio tu honestidad, pero ese capítulo se cerró. Te deseo bien, pero no en mi vida. No hay crueldad en esto, hay autopreservación, y la autopreservación no es egoísmo, es respeto propio elevado a virtud. Ahora que has identificado las 7 señales, quiero que comprendas algo fundamental sobre lo que realmente está sucediendo en esta dinámica. No se trata de ellos. Nunca se trató de ellos. Se trata de ti recuperando territorio interno que habías cedido.
Cuando alguien entra en tu vida y luego se va, no solo dejan un vacío emocional, dejan un patrón de pensamiento, una rutina de consideración, un hábito de poner a otro en el centro de tu toma de decisiones. Y cuando se van, ese patrón no desaparece inmediatamente. Continúa ejecutándose como un programa en segundo plano, consumiendo tu energía mental. Las 7 señales que hemos analizado no son realmente sobre su deseo de volver. Son espejos que reflejan cuánto has avanzado en desinstalar ese programa. Cada señal que puedes observar sin reactividad emocional es evidencia de tu progreso. Cada intento suyo que encuentras irrelevante es confirmación de tu liberación. Los estoicos entendían que el sufrimiento no proviene de los eventos externos, sino de nuestro apego a cómo creemos que las cosas deberían ser. Sufrimos no porque alguien se fue, sino porque nos aferramos a la idea de cómo debería haber sido la relación. Sanamos no cuando ellos regresan o cuando entendemos por qué se fueron, sino cuando soltamos la necesidad de que la realidad sea diferente de lo que es. Este es el trabajo invisible que has estado haciendo durante su ausencia. Has estado reconstruyendo tu identidad sin el espejo de su validación. Has estado redescubriendo intereses que habías abandonado. Has estado cultivando relaciones que habías descuidado. Has estado lenta pero inexorablemente convirtiéndote en alguien que no necesita su regreso porque ya está completo, y esa completitud es exactamente lo que ellos sienten en su ausencia, es lo que desencadena el pánico, porque una persona completa no tiene vacíos que ellos puedan llenar. Una persona completa no está esperando que alguien externo les devuelva valor. Y sin esos vacíos, sin esa espera, no tienen punto de entrada. El silencio como acto revolucionario. Vivimos en una cultura que venera la expresión. Se nos enseña que debemos decir lo que sentimos, que la comunicación lo resuelve todo, que el silencio es pasivo, agresivo o cobarde. Pero los estoicos sabían algo que nuestra cultura ha olvidado. El silencio puede ser la forma más articulada de comunicación. El silencio puede ser un acto de poder inmenso. Tu silencio ante estas 7 señales no es ausencia de respuesta. Es la respuesta más sofisticada posible. Dice, no necesito explicarte por qué no regresarás. No necesito justificar mis límites. No necesito tu comprensión o tu aprobación. Mi vida continúa con o sin tu reconocimiento de su valor. Este silencio es revolucionario porque desafía la expectativa cultural de que debes al otro una explicación, una oportunidad, un cierre. Pero aquí está la verdad, no debes nada. El cierre es un concepto sobrevalorado. El cierre es algo que te das a ti mismo cuando aceptas que algunas preguntas no tienen respuesta y algunas historias no tienen resolución limpia. El silencio también es sanador para ti. Cada vez que eliges no responder, fortaleces tu músculo de autodeterminación. Cada vez que observas una señal sin reaccionar, practicas la disciplina emocional. Cada vez que priorizas tu paz sobre su necesidad de reconexión, declaras que tu bienestar es innegociable y hay algo profundamente liberador en esto. Porque si tu felicidad no depende de que ellos regresen o de que entiendan su error o de que sufran consecuencias, entonces eres verdaderamente libre. Eres libre de su narrativa, libre de su timeline, libre de su arrepentimiento o su indiferencia. Si has llegado hasta aquí y has decidido recuperar el control de tu destino, escribe en los comentarios la frase, mi silenc io es mi poder. Al hacerlo, le estás declarando a tu subconsciente que ya no eres un espectador, sino el arquitecto de tu propia paz. Los estoicos tenían una palabra para el estado que has alcanzado cuando estas 7 señales ya no te mueven. Autarquía. Significa autosuficiencia completa. No la autosuficiencia material, sino la emocional y espiritual.
la capacidad de estar completo sin necesidad de validación externa. Marco Aurelio, el emperador que escribía en sus meditaciones nocturnas, comprendió que el poder verdadero no radica en controlar a otros, sino en no necesitar controlarlos. Que la victoria definitiva no es hacer que alguien regrese arrepentido, sino ser tan completo en su ausencia que su regreso sea irrelevante. Cada una de estas 7 señales que hemos diseccionado te ofrece una oportunidad. No la oportunidad de reconciliación, sino la oportunidad de medir tu propia evolución. Son como los peldaños de una escalera que has subido sin darte cuenta. Cuando puedes observar la vigilancia digital sin sentir nada. Cuando puedes recibir el mensaje casual y no responder sin conflicto interno. Cuando puedes escuchar la confesión de tu valor y elegir tu soledad sobre su compañía. Entonces sabes que has llegado. Porque verás, el verdadero cambio no es ruidoso, no viene con epifanías dramáticas ni momentos de claridad celestial. Viene en la quietud de un martes cualquiera cuando te das cuenta de que pasaste todo el día sin pensar en ellos. Viene cuando sus nombres ya no aceleran tu corazón. Viene cuando su felicidad o su sufrimiento se vuelven tan relevantes para ti como el clima en un país que nunca visitarás. Y cuando llegues a ese lugar, comprenderás la paradoja final del estoicismo aplicado a las relaciones. Al soltar completamente la necesidad de que regresen, te conviertes exactamente en la persona que hubieran necesitado para quedarse. Pero ya es tarde. No porque seas vengativo, sino porque has evolucionado más allá de la versión de ti que aceptaba menos de lo que mereces. Tu silencio no es castigo, es santuario. Tu indiferencia no es crueldad, es curación completada. Tu ausencia en su vida no es vacío, es espacio que has recuperado para ti mismo. Ellos pueden enviar todas las señales que quieran. Pueden vigilar, escribir, aparecer, confesar. Pero tú, en tu autarquía recién descubierta, permaneces inmóvil como la montaña que observa la tormenta pasar sin alterarse, porque finalmente has comprendido lo que los estoicos supieron hace milenios, que la única persona que puede completarte eres tú mismo. Y esa comprensión es la libertad más pura que existe. Ahora camina hacia adelante, no hacia ellos, hacia ti.